Dios le bendiga, mis amados. Salud y paz. Les habla el pastor Gerardo Espinosa. Estamos a punto de dar comienzo a nuestro estudio y comentario de la magia blanca dentro del cristianismo moderno. Les puedo asegurar que este estudio es interesante e importante para el progreso de sus vidas cristianas, debido a que muchas iglesias han sido infectadas con estas doctrinas y rituales procedentes del ocultismo, como es el yoga y la metafísica, doctrinas esotéricas de la nueva era. Repito, que se han introducido en nuestras iglesias. Ahora bien, espero que esta reflexión les ayude a comprender el tema a tratar. Así que, dicho esto, aquí comenzamos, mis amados. Y comenzamos hablando de la magia blanca dentro de la fila del cristianismo. La magia blanca como tal, mis amados, no se nombra, no se menciona dentro de los servicios ocultos cristianos. Pero no es menos cierto que sí, está ahí, en secreto, oculta, pero presente. Es una realidad que desde hace un tiempo el cristianismo ha sido invadido por doctrinas y métodos y manipulaciones de hombres y mujeres que con astucia han introducido todo tipo de métodos y doctrinas herejes con el fin de confundir y hacer daño a la iglesia de Cristo. Y alabado sea el nombre de Dios. Ahora bien, como ministro de los asuntos espirituales de la iglesia de Cristo, quiero aclarar que no es mi intención lastimar o insultar o enjuiciar a ningún creyente que está confundido en estas doctrinas. Nuestro Señor no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Mi responsabilidad es decirles a ustedes que la Biblia es una regla de conducta, y en ella se encuentra todo tipo de los mandamientos, estilos de vida, práctica de fe, manera de conducirnos en la vida, mis amados. No importando de qué cultura usted viene o de qué nacionalidad usted es, la Biblia es una regla de conducta, no importando la época, la moda que esté presente. Además, la palabra nos enseña que todas las escrituras es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y alabado sea el nombre de Dios. Hoy día muchos creyentes cambian sus creencias con práctica de la magia blanca, que se conoce como la brujería o hechicería, a pesar de las prohibiciones que se encuentran en 3 listas de pecados en el Nuevo Testamento, como dice el apóstol en Gálatas capítulo 5 y verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Escuche bien, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué cosa? No heredarán el reino de Dios. Y alabado sea el nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 21 y verso 8 nos dice la palabra: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si leemos ahora en Apocalipsis capítulo 22 y verso 14, nos dice la palabra: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y para qué? Y para entrar por la puerta en la ciudad. Mas los perros, los afeminados, estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Alabado sea el nombre de Dios. Déjeme decirle que una de las razones para estas violaciones es que muchos creyentes no saben distinguir entre el cristianismo y la magia, y se dejan llevar por predicadores con espíritu de confusión. Pues es por eso
que es importante que el creyente aprenda a distinguirlos. Alabado sea el nombre de Dios. Podemos decir que la magia blanca es un campo muy abierto y extenso. Así que para simplificar la magia blanca en relación a su práctica dentro de la iglesia cristiana, tenemos que decir que la magia blanca son métodos y rituales de la magia o hechizos que son introducidos y practicados por la secta carismática de los falsos apóstoles y profetas modernos y la falsa teología de la prosperidad. Las Sagradas Escrituras, mis amados, condenan la práctica de los conjuros de la magia blanca o hechizos que van en contra de la fe cristiana y violan la soberanía de Dios. El cristianismo y la magia son antagónicos. Ejemplo, el cristiano o el cristianismo tiene la virtud de amar a Dios, acercarse a Dios de manera sumisa, confía en sus promesas, recibe con beneplácito cada uno de sus mandamientos, sin exigir o declarar o decretar, solo se somete a la voluntad de Dios, esperando en Él, recibiendo cada día su misericordia. El cristiano respeta la soberanía de Dios y alabado sea el nombre de Dios. La práctica y el ritual de la magia blanca practicado por algunos creyentes en iglesias carismáticas, repito, de los falsos apóstoles y profetas modernos, diciendo yo declaro y yo decreto, primero es una violación a la soberanía de Dios. Segundo, esta acción de hechizos mágicos es castigada en las Sagradas Escrituras. Además, las consecuencias de esta práctica dentro o fuera de la iglesia acarrea grande condenación, mis amados. Déjame decirte que desde la antigüedad la magia y los hechizos fueron condenados por Dios. Ningún cristiano bajo ninguna situación debe dejarse influenciar y menos someterse a esas prácticas. La magia y los hechizos son poderes del ocultismo y del mundo esotérico. Sus poderes y su práctica o hechizo, mis amados, como el ritual de yo declaro y yo decreto y a veces afirmando yo lo recibo, no es otra cosa que hechicería del conjuro de la magia blanca introducido en vida de muchos creyentes. Y alabado sea el nombre de Dios. Los creyentes solo dependen, mis amados, de la gracia y la misericordia de Dios. Los creyentes se someten a Dios. El cristiano ruega y hace peticiones, suplica, confía en las promesas del Señor y espera en Él. El cristiano no puede darle órdenes a Dios decretando, no puede declarar y someter a sus capricios o sus deseos la soberanía de Dios. Hacer esto, mis amados, es una mala decisión de usted que no le recomiendo a nadie. Los creyentes que practican la magia blanca con su conjuro y hechizo, diciendo, repito, yo declaro, o si no, yo decreto, lo que está haciendo o sucediendo es que están anulando o ignorando la soberanía de Dios, aunque se declare o haga la declaración o mencione a Dios. Cuando el creyente crea un conjuro mágico, mis amados, como es yo declaro o yo decreto o yo lo recibo, esta acción en magia blanca se llama hechizo. Ejemplo, la persona debe tener un pensamiento positivo, además un deseo intenso de lo que quiere, una visualización mental, es decir, hacerse una imagen. Y después que haga su imagen, hace el conjuro, yo declaro, y repite, yo decreto, y si no dice, yo lo recibo. Eso es igual a magia blanca. Recuerde que al estar usted declarando o decretando, aunque usted mencione el nombre de Dios o no, usted es el que está ordenando y dando una ley. Recuerde eso. La persona que está demandando y decretando está ordenando lo que quiere, mis amados. Con la doctrina del pensamiento positivo, la palabra positiva,
que no es otra cosa que un hechizo de la magia blanca. El conjuro, en este caso, repito, estamos hablando, se trata de que la persona tenga un deseo intenso de lo que quiere tener, una visualización mental, es decir, hacerse una imagen, hacerse un ritual diciendo yo declaro o yo decreto o yo recibo. Eso es igual a magia blanca. Y con estas palabras cerramos. Ahora bien, mis amados, en este nuevo segmento tengo que decirles que este tipo de práctica es muy común dentro de las sectas carismáticas neopentecostales, que por medio de estos ritos de declarar y decretar manipulan la mente de muchos creyentes. Le han hecho creer, mis amados, que ellos tienen el poder de la palabra o pensamiento positivo. Ellos pueden declarar o decretar y obligar a Dios a acatar a sus anhelos y órdenes. Eso es lo que en realidad están haciendo con esta acción. Exigen, mandan, hacen una ley diciendo yo decreto y creyendo que pueden controlar y someter la soberanía de Dios a sus declaraciones y decretos. De esta manera, mis amados, creen que se adueñan de esa fuerza y poder del pensamiento positivo, de la palabra positiva, y tratan de administrarlo, alejando o anulando así la intervención de la soberanía de Dios. Y alabado sea el nombre de Dios. El cristianismo, mis amados, el cristianismo tiene como centro de su vida su fe en Dios. El cristiano cree y confía en Dios a través de Jesucristo. En la práctica de estos conjuros y hechizos mágicos no se tiene que confiar en Dios, aunque relativamente se nombra a Dios. La persona o creyente pone toda su confianza en su conjuro mágico o hechizo, declarando su ritual. Repito, yo declaro o yo decreto, o si no dice yo lo recibo. Solo eso se necesita, mis amados, nada más. Y eso es el objeto de su fe. La diferencia del poder que emana entre la magia y el cristianismo son bien definidos. El poder del cristianismo proviene de Dios, mientras que el poder de la magia o hechizo proviene del ocultismo y el esoterismo. Y alabado sea el nombre de Dios. En resumen, se puede expresar la diferencia básica entre la magia blanca y el cristianismo de la siguiente manera. La magia hace el intento de dominar, manipular y la soberanía de Dios. Solo con ese tipo de conjuro o hechizo, que es un deseo intenso, una visualización mental, un ritual, repito, yo lo declaro, si no dice yo lo decreto, si no dice yo lo recibo. Eso es igual a magia blanca, mis amados. Mientras que el cristianismo o los verdaderos discípulos ruegan, hacen peticiones conforme a la voluntad de Dios, se someten y se rinden a Dios, obedeciendo siempre con un buen deseo la soberanía de Dios. Recordemos que las consecuencias negativas y eternas de la práctica de la magia o brujería o hechicería, Pablo avisa en su carta a los Gálatas, repito una vez más, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Además, la Iglesia de Cristo, el credo apostólico y en consecuencia las Sagradas Escrituras denuncian y condenan estas prácticas de origen del ocultismo dentro o fuera de la Iglesia. La Iglesia Cristiana de Jesucristo denunciamos públicamente toda la plataforma doctrinal de estos promotores de esta práctica esotérica y hereje del ocultismo, como son las sectas carismáticas de apóstoles y profetas modernos y la falsa teología de la prosperidad. Mis amados, les repito, la práctica de estos rituales dentro o fuera de la Iglesia de Cristo es condenada, dejando excluido de la salvación eterna a las personas que practican tales hechizos, diciéndoles, repito una vez más, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Si usted está en esta situación, mi amado, usted ya escuchó el mensaje que le he dado. Eche fuera de su vida esas prácticas del mundo oscuro, del satanismo, y sirva a Dios en espíritu y en verdad. Dios permita que esta reflexión le sea de bendición para tu vida y la seguridad y el bienestar de tu familia. Y con estas palabras, mis amados, ponemos punto final a nuestra reflexión en el día de hoy, deseándote salud y paz. Dios es un Dios bueno y Dios es tan grande como tan grande lo tengas en tu corazón.